Trágica noticia la que ha sacudido este domingo a todo el mundo televisivo en España. Nos llega desde el programa Y ahora son soles, donde uno de sus colaboradores más reconocidos ha sido hallado sin vida en su domicilio de Madrid. La información cayó como un jarro de agua fría justo en pleno directo y la reacción en plató fue de absoluto desconcierto. El periodista, con apenas 46 años, era descrito como mordaz, trabajador y con un sentido del humor tan ácido que a veces ni el propio realizador sabía si estaba hablando en serio o era otro de sus comentarios irónicos. En Escándalo 24 Horas España hemos podido saber que, pese a la sorpresa, algunos compañeros habían notado que en las últimas semanas se encontraba visiblemente cansado. Incluso, cuentan que en una reunión de redacción llegó a decir en tono medio serio medio de broma: «Como siga este ritmo me vais a tener que traer a trabajar en ambulancia». Claro, ahora esa frase ha quedado en la memoria de todos con un sabor bastante amargo. Nacido en Zamora, criado en Pamplona y formado en Madrid, se había convertido en un referente del periodismo crítico y comprometido. Fue jefe de sección en una conocida cabecera y, además, había conseguido un premio nacional por su defensa del colectivo LGTBI en 2019. No era precisamente de los que se quedaban callados. Si algo no le parecía bien, lo soltaba sin filtros, aunque después tuviera que invitar a cañas para compensar el enfado de medio plató. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y recuerdos. Varios compañeros han compartido sus frases más célebres, como aquella que decía: «Ir al psicólogo no es cosa de locos, lo raro es no ir con todo lo que está pasando». Frases que, con su particular estilo, mezclaban reflexión y ese sarcasmo que le hacía tan único. La presentadora del programa, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas al confirmarlo en directo. Los espectadores también se quedaron impactados, porque, aunque era polémico y más de una vez había generado titulares, nadie esperaba una noticia tan dura. Lo cierto es que la conmoción ha sido enorme porque no hablamos de un colaborador cualquiera. Este periodista había logrado algo que muy pocos consiguen en televisión: que la audiencia esperara su intervención aunque no compartieran ni media palabra de lo que decía. Era de esos que, cuando abría la boca, subía el volumen de la tele en las casas, o se bajaba, dependiendo del nivel de paciencia de cada cual. Pero indiferente, jamás. Fuentes cercanas aseguran que en su entorno personal también se había ganado el cariño de mucha gente. Se comentaba que era de los primeros en llegar a las reuniones, pero, curiosamente, casi siempre era el último en marcharse. Alguno de sus compañeros bromeaba diciendo que debía tener acciones en la cafetería de enfrente, porque pasaba más tiempo allí que en la propia redacción. En el barrio donde vivía, La Latina, los vecinos lo recuerdan como alguien cercano, incluso bromista. Una vecina contó que hace unos meses se quedó atrapada en el ascensor y él fue quien la tranquilizó hasta que llegó el técnico, aunque lo hizo a su manera: «Mujer, tranquila, si esto se hunde, al menos caeremos rápido y no sufrirás». La vecina reconoce que no supo si reír o llorar, pero que el gesto no se le olvida. Profesionalmente, compaginaba su faceta en televisión con colaboraciones en prensa escrita. De hecho, durante más de 2 décadas trabajó en uno de los diarios más importantes del país, llegando a dirigir secciones culturales y sociales. También había publicado varios libros, uno de ellos convertido en referencia dentro del colectivo LGTBI. Y no solo eso, también impartía charlas en universidades, aunque, según quienes asistieron, terminaban pareciendo más un monólogo de humor que una conferencia seria. Las reacciones en el mundo del periodismo han sido inmediatas. Colegas de profesión, presentadores de distintos programas e incluso políticos han querido dedicarle unas palabras. Muchos destacan que, aunque era un hombre de carácter fuerte, tenía una autenticidad que hoy resulta difícil de encontrar. Era de los que no se escondían detrás de frases hechas ni buscaban caer bien a todo el mundo, lo que, en cierto modo, lo convirtió en un referente para toda una generación de periodistas jóvenes. El misterio sobre la causa de su fallecimiento sigue presente. Por el momento, no hay confirmación oficial y se mantiene la prudencia. Lo que sí es evidente es que la noticia ha calado hondo. La audiencia del programa, que cada tarde lo veía debatir y levantar cejas con sus comentarios, ha inundado las redes con mensajes de tristeza, incredulidad y hasta con anécdotas que confirman la huella que dejó. Incluso algunos antiguos compañeros de universidad han salido a recordar cómo ya en aquella época tenía esa mezcla entre brillantez y descaro que lo hacía inconfundible. Uno de ellos contaba que, durante un examen de historia contemporánea, escribió en la hoja de respuestas: «Lo importante no es lo que pasó, sino cómo lo cuento yo». El profesor, lejos de suspenderle, terminó poniéndole un notable porque, según dijo, le convenció con el ingenio. Desde entonces, parecía claro que su destino no iba a ser precisamente pasar desapercibido. En el entorno televisivo,
Su silla en el plató se convirtió en una especie de lugar mítico. Cuando él hablaba, los demás colaboradores sabían que debían elegir, o sumarse a su discurso con fuerza o prepararse para un contraataque que podía ser demoledor. Lo curioso es que, tras la intensidad del debate, era el primero en proponer una cena de grupo, como si nada hubiera pasado. Él discutía con todo el mundo en directo, pero después nos pedía compartir postre. Era único, contaba entre lágrimas una de sus compañeras. Otro aspecto que lo caracterizaba era su compromiso con causas sociales. No se limitaba a hablar en plató, se le veía en manifestaciones, en charlas comunitarias y hasta en colegios, explicando con palabras sencillas lo que otros envolvían en discursos demasiado académicos. Una profesora recordó que, cuando fue invitado a dar una charla a adolescentes, arrancó diciendo: «No voy a soltaros un rollo, tranquilos. Solo quiero que sepáis que ser uno mismo es gratis, aunque a veces te salga caro». Los alumnos, lejos de aburrirse, lo aplaudieron de pie. El vacío que deja en el programa es enorme. La productora ha confirmado que no habrá un sustituto inmediato porque nadie puede ocupar su lugar. Incluso se rumorea que están preparando un especial en su memoria, con imágenes inéditas y testimonios de quienes trabajaron a su lado. La audiencia, mientras tanto, espera ansiosa esas imágenes que, seguro, devolverán momentos llenos de ironía, humor y verdad, porque si algo tenía este colaborador era la capacidad de decir lo que pensaba sin filtros, aunque después la dirección tuviera que estar apagando fuegos en redes sociales. En redes, algunos seguidores han compartido mensajes con un tono que mezcla tristeza y humor, muy en su estilo. Uno decía: «Se nos ha ido demasiado pronto, ahora, ¿quién me va a sacar de quicio en la sobremesa, eh?». Otro escribía: «Era el único que conseguía que mi madre y yo discutiéramos en cada anuncio. Eso sí, gracias a él cenábamos juntos. Gracias por eso también». Su último libro, publicado hace poco más de un año, está viviendo un inesperado repunte de ventas. Librerías han confirmado que varias ediciones se han agotado en cuestión de horas, señal de que su legado trasciende más allá de la televisión y del periodismo. Muchos lectores dicen que releerlo ahora tiene otro sentido, como si entre líneas hubiera dejado pistas de su forma de entender la vida, con ironía, pero también con una honestidad brutal.